Ok. ¿Sí me escuchan en línea? Ahora sí, sí, ¿Ahora mejor? buenas noches. Sí, Sí. A ver, sí. perfecto. Voy a enchufar el proyecto. Listo. O no listo. Ahora sí. ¿Alguien puede hablar? Hola, Súper. Excelente. Ok, estamos experimentando con la cámara hoy, entonces ojalá que todo funcione un poco mejor. Vale, perfecto. Y mi ventilador. Hola Mayeli, se me olvidó pagarte, puedes subir en un rato por el dinero. También te quería decir que la gente al frente de la habitación ayer estaban haciendo mucho ruido. Por favor, si les puedes decir que no hagan ruido. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches. Excelente. Ok, entonces seguimos con nuestra exploración de los músculos. Tenemos un par de músculos en las piernas para revisar antes de terminar con los hombros. Em, entonces empezamos con esta imagen aquí que estamos viendo ahí en la pantalla. Es como un jamón. Sabía que el español iba a identificar el jamón. Uno ve suficiente en los bares ahí. Sí, es una pierna, efectivamente, pero humana. Ojalá que nunca veas eso en un bar. Tal vez has ido al bar equivocado, sí. Sí, eso pasa. Y hay diferentes colores de músculo, ¿cierto? En la vida real no son de este color, sino que
para el propósito de agrupar los músculos hoy. ¿Cuáles son los músculos verdes? Aquí, estos músculos acá. ¿Cuáles serían? ¿Cuál grupo? Cuádriceps, excelente. Entonces, aproximadamente 50% de la masa muscular de la parte superior de la pierna son los cuádriceps. Son unos músculos enormes. ¿Cuál es el efecto de los cuádriceps? Reciben el peso cuando estamos caminando, cuando ponemos un pie adelante, el cuádriceps frena. Y luego, con la ayuda del glúteo, regresa la pierna a su posición neutra. Entonces, por eso son músculos sumamente fuertes, porque tienen uno de los mayores papeles en cuanto a caminar. Luego tenemos este grupo color naranja. ¿Cuál grupo es ese? Los isquiotibiales, muy bien, your hamstrings. En la parte de atrás de la pierna, los isquiotibiales. Son 3, como pueden ver aquí, y forman aproximadamente 20% de la masa muscular de la pierna. Luego tenemos este grupito aquí, y son 3 músculos que podemos ver. Uno que está rojo, azul y amarillo. ¿Cuál sería este grupo? Entonces no son ni los cuádriceps ni los isquiotibiales, pues realmente falta una cosa y son los aductores. Y son enormes. Yo no tenía ni idea de eso. O sea, yo pensaba que, bueno, tengo mis cuádriceps, tengo mis isquiotibiales y básicamente ya. Pero los aductores son enormes y tienen un papel bastante importante, no solamente en el yoga, sino al caminar, ¿cierto? Porque eviten que las piernas colapsen hacia afuera cuando estamos caminando. Pero también para mí fue un gran descubrimiento en mi práctica personal de asana cuando empecé con Gianni, que es nuestro profesor, a realmente utilizar ese grupito de músculos. Entonces, ¿cuál es la función cuando activamos estos músculos? No, tú no. Si nosotros trabajamos esos músculos, ¿qué movimiento hicimos? Abrazar la línea media. Sí. Sí, empecé a parar. Como hacer una fuerza sin fuerza. Entonces, sí, esos músculos nos ayudan a abrazar las piernas hacia la línea media. Y cuando lo hacemos, generamos mucha estabilidad, igual como al caminar. Yo cuando inicié mi práctica de yoga y me decían, ok, llevamos una pierna atrás en Anjanyasana, y simplemente me quedaba como aquí, como tranquilo, ¿cierto? Pero cuando aprendí, tengo que abrazar activamente las piernas, la una hacia la otra, y luego enraizarme para crecer, wow, me da una base completamente diferente, me da una sensación completamente diferente en la postura. En vez de simplemente como quedarme ahí sin hacer nada, ya puedo sentir que activamente estoy creando mucho más estabilidad en la postura. Y no solamente es en Anjaneyasana, sino casi todas las posturas de pie. Por ejemplo, mucha gente en... ¿Cuál es esta postura? Izquierdo, simplemente deja caer la pelvis hacia la tierra, ¿cierto? Pero cuando empleamos los aductores y abrazamos los muslos, el uno hacia el otro, wow, me da una sensación súper potente, súper poderosa en la postura. Entonces son músculos que fortalecemos realmente en casi todas las posturas de pie. Y no sé si pues realmente quieren fortalecer en el gimnasio haciendo sentadillas. Porque cuando tenemos, por ejemplo,
una barra en la espalda y tenemos que hacer este movimiento. Son estos músculos abrazando hacia el centro que nos dan estabilidad en el ejercicio. Entonces, muy recomendado. Mucho más difícil es estirar este grupo de músculos. ¿Quién estira sus aductores regularmente? Nadie. Nadie. Oh my God. Bueno, podemos intentar ciertas posturas hoy. Una de mis posturas favoritas para realmente trabajar este grupo es una postura de Yin Yoga. Y en el Yin se llama la rana, frog. Sí, pues vamos a intentarlo juntos, pero tenemos que hacerlo mirando, o sea, utilizando toda la anchura del mar. Ustedes son como mis profes en cuanto a mi español, entonces me ayudan un poquito. Entonces lo que voy a hacer aquí es separar mis rodillas lo más que pueda. Aquí, ojo, porque la tendencia es la siguiente. La pelvis empieza a moverse hacia adelante, ¿cierto? Entonces necesito mantener mi pelvis en línea con las rodillas. O sea, no debería sobrepasar las rodillas. Los pies no están juntos como en la postura, ¿sabe, Andrea? Como en la postura del niño, sino abiertos de esta forma, ¿cierto? Empujo mi pelvis hacia atrás y mantengo esta sensación. Alinea tu pelvis con tus rodillas. ¿Qué significa alinear? Pelvis con tus rodillas. Sí, hacia adelante. Bueno, ahorita te ayudo. Entonces, en esta posición empezamos a bajar el torso hacia el suelo de esta forma. ¿Vale? Y aquí nos mantenemos durante unos 5 minutos. Abre más tus rodillas, más. Ahora abre los dedos de los pies hacia afuera. Ahí. Pelvis hacia adelante. Más. Ahí. Y reflexionas hacia abajo. Muy bien. Excelente trabajo todos. Vamos a mirar por acá. Genial. ¿Cómo se sienten? Un poco más hacia atrás tu pelvis. Eso, ahí. Y lentamente pueden salir de la postura. También te voy a usar como un experimento. Hay otra técnica que me gusta mucho que les voy a demostrar. Si uno está trabajando con una clase y hay personas flexibles en esa clase, sal de la postura un momentico. Lo que podemos hacer es empezar con la colchoneta doblada y colocar una rodilla ahí y hacer lo mismo aquí. Él entra en la postura y luego, ¿qué hacemos? Flexiona los pies. Yo una vez hice eso, o sea, alguien me lo hizo a mí y necesitaba prácticamente una grúa para salir de la postura. O sea, me quedé prácticamente atrapado porque mis músculos estaban tan estirados. ¿Cómo te sientes? Relajante. No está hablando. Bueno, alguien llama al paramédico. Bueno, a tu tiempo puedes salir de la postura. Para ahorrar su dignidad, vamos a voltear la cámara para otro lado. Bueno. ¿Cuáles otras posturas estiran bien este grupo de músculos? ¿Cuáles pueden
recordar. Más. Balasana un poquito, sí. Yo personalmente siento más como alivia en el glúteo, en el cuádriceps y en el tobillo. Skandasana. Entonces, Skandasana es esta postura cuando bajamos la pelvis hacia la tierra, ¿sí? O puedes sostenerte como sin apoyo, o puedes apoyarte completamente en el suelo, inclusive hacer una atadura alrededor de la rodilla. Y eso sí, estira la cara interna de la pierna. También, Upavista Konasana. Entonces, en Upavista Konasana estamos... chao, chicas. Estamos aquí estirando la cara interna y también, pues yo siento un poquito más estiramiento en mis isquiotibiales. Sin embargo, aquí sí hay algo. Y hay la versión en la pared. O sea, en la noche te puedes acostar contra tu pared y simplemente abrir las piernas y descansar unos 5 minutos en esa posición. Y es algo muy bueno. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los aductores? No. Seguimos entonces con... Y aquí, en este dibujo podemos ver que es un grupo realmente enorme de músculos que inician en la pubis y en el isquion y se conectan en básicamente toda la cara interna del fémur. Inclusive hay uno que se llama el grácil que cruza la rodilla. Grácil porque es muy delgada el músculo. Cuádriceps, ¿cuántos son? 4. 4. 4, ¿cierto? Entonces, tienen 3 vasti, que son los músculos que quedan por debajo, y se conectan, o sea, inician en la cabeza del fémur. Solamente cruzan una sola articulación, que es la rodilla. Los vasti no cruzan la cadera, ¿cierto? Se conectan a la parte de abajo de la pierna a través del tendón patelar. Entonces, este tendón que tiene aquí la patela en el centro. Entonces, 1, 2 y 3. Y su papel es extender la rodilla, enderezar la rodilla. Hay otro que se llama el recto femoral. Y ese músculo sí cruza 2 articulaciones. La rodilla y también, como podemos ver aquí, la cadera. Entonces, cuando estás haciendo posturas, por ejemplo, esta, vas a sentir no solamente un trabajo en el flexor de la cadera, sino también en uno de los cuádriceps. Y se siente bastante fuerte. Entonces, ahí vas a fortalecer tu recto femoral. No solamente es un erector de la rodilla, es un flexor de la cadera y juega ambos papeles. ¿Cómo podemos fortalecer nuestros cuádriceps? En una posición isométrica, idealmente con el músculo alargado. Entonces, si uno lo piensa, cuando uno se sienta, por ejemplo, en la silla, en la postura de la silla, ahí. Aquí es fácil, más difícil, bastante difícil, ¿cierto? Porque aquí el músculo se está alargando, 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 y ya sabemos que a veces los músculos
son insuficientes porque se encuentran en una posición demasiado larga, ¿cierto? Entonces, si tú haces como miramos la última vez, pistol squat, ¿se acuerdan cuál es? Es tan difícil porque el músculo se encuentra en una posición muy alargada aquí. ¿Aló? El músculo ahí de ejercicio necesita un poquito más. ¿Cómo? El músculo está como medio de ejercicio. Sí, cuando estoy sentado encima del talón, claro. Si fuera a sostener la postura flotando unos centímetros encima del tobillo, me mataría. Pues yo no soy capaz, por eso no lo hago. Pero sí, básicamente, tienes razón. Entonces, en cualquier postura de pie, vas a tener algo de efecto en los cuádriceps. Si quieres aumentar muchísimo el efecto, practicas posturas sobre una sola pierna, donde el cuádriceps se encuentra en una posición muy alargada porque la rodilla está muy flexionada, como la silla, como pistol squat. ¿Vale? Aparte de eso, yo siento que el yoga asana no lo puede hacer todo. Y en cuanto a fortalecer músculos que ya son bastante fuertes, es un poco difícil. Entonces, por eso tal vez subir una montaña, eso sí te va a ayudar a darle buen ejercicio a esos músculos, o hacer ejercicios en el gimnasio con pesas. Porque en la mayoría de las personas esos músculos ya son más o menos fuertes. Obviamente para gente mayor que ha tenido una vida como inactiva, para ellos, les va a costar como muchas de las posturas de pie de yoga. Entonces, para ellos sí va a ser suficientemente difícil. ¿Ok? Estirar los cuádriceps. Eso sí es más difícil, creo yo. ¿Cómo podemos estirar estos músculos? Entonces, sí, llevando la rodilla hacia una posición muy flexionada. Lo más seguro para personas que tienen lesiones, por ejemplo, en la rodilla o en el tobillo, es hacerlo de pie. Entonces, aquí me puedo apoyar contra una pared con una mano y usar mi otra mano para empujar el talón hacia el glúteo. Eso es bastante seguro porque estoy oponiendo la fuerza del cuádriceps con la fuerza del bíceps. Y obviamente el bíceps en la mayoría de la gente es mucho más pequeño que su cuádriceps. Entonces no hay tanto riesgo ahí, ¿vale? Entonces si hay alguna lesión, ahí pueden empezar. Para personas que quieren hacer lo mismo, pero en una posición acostada, pueden hacer lo que se llama Bekasana, que es otra postura de rana. Pero esta vez, ¿qué hacemos? Empujamos el talón hacia el glúteo. O si tienes mucha flexibilidad, hasta el suelo. Sí, claro. Y hay mucha gente que yo he visto que puede hacerlo y sí parecen a ranas. Es increíble, o sea, porque la rodilla se encuentra en una posición tan flexionada, se ve súper extraño. Y puedes hacerlo con ambas piernas a la vez. Ah, no, pero falta un poquito. Y tienes que empujar el torso hacia arriba al mismo tiempo, entonces creando una extensión de la columna. Ahí te quedas para poder mostrarte al mundo. Uy, efecto zoom. Excelente. Tal vez en línea no pudieron escuchar eso. Menos mal. La rana. Sí. También Supta Virasana. Muy bien. Entonces, yo me acuerdo cuando primero inicié la práctica de yoga, iba a un estudio con como gente mayor, prácticas muy suaves.
Para mí me parecía como fuerte al tiempo, pero más adelante me di cuenta que no. Y luego fui a la India, a los Himalaya, y me metí en un curso de Iyengar. Y en Iyengar uno tiene que quedarse como 5 minutos en cada postura o más. O sea, es algo muy enfocado en la alineación. Y me pusieron en esta postura. Y no estoy bromeando cuando les dije que yo gasté hasta el último prop del estudio haciendo como una montaña de cojines detrás de mí. Tenía profesores con cinturones alrededor de mi rodilla jalando, o sea, me sentía como un experimento científico, fue realmente horrible. Eh, y fue pura agonía, o sea, yo odiaba esa postura, pero con mucha paciencia y mucha práctica, después de unos 6, 7 años, logré acostarme completamente en el suelo sin ningún problema. Entonces, constancia y paciencia es la clave. Entonces, para demostrar cómo hacemos esta postura, puedes empezar ahí, ya que estás en la postura, porque no aprovechamos. ¿Qué vamos a hacer para iniciar? Vamos a notar que él tiene los tobillos por fuera de sus caderas. Eso le permite sentarse en el suelo. Entonces, eso es muy importante porque no queremos sentarnos encima de los talones, ¿cierto? Las rodillas se quedan juntas lo más posible, ¿vale? Perfecto. A algunas personas les gusta rotar hacia afuera las pantorrillas, así se siente mejor. Bien, ¿cuál es el próximo paso? Meter el coxis por debajo, o sea, metiendo los isquiones hacia abajo. ¿Eso qué efecto tiene? Va a aplanar la espalda contra la colchoneta. Y les explico ahorita por qué. Ahora puedes acostarte sobre tus antebrazos. Entonces, este es el próximo paso. Algunas personas van a beneficiar mucho de tener un bolster, tal vez con unos bloques por debajo aquí. Luego te acuestas completamente en la tierra. Muy bien. Ahora, lo que podemos ver es que naturalmente se crea un arco en la espalda baja. Y eso es porque este punto de los cuádriceps está jalando la pelvis hacia una anteversión y creando curvatura lumbar. Entonces, por eso metemos el coxis por debajo y el ombligo hacia la columna y se intensifica, ¿cierto? El estiramiento. Sí, pero se aplana la espalda. Entonces, así está muy bien hecho, se ve súper bien, súper cómodo, excelente, puedes salir de la postura y tú solo llamas a un amigo para ayudar. Entonces, para personas que tienen dificultad con hacer ambas piernas a la vez, uno puede empezar con una sola pierna, así, en Ardha Supta Virasana, ¿vale? Otra vez, si me encuentro muy sobre un solo lado de mi cadera, tengo que regresar mi peso hacia el centro o sentarme encima de algo, ¿vale? Y aquí, bajo hacia mis antebrazos, abrazo las piernas, la una hacia la otra, meto mi coxis por debajo y me acuesto y me estiro. Y hasta puedo apoyar el otro pie al lado de mi rodilla para darme más apoyo y cuadrar todo hacia la colchoneta. Entonces, mi recomendación es hacer esta postura muy regular, porque tenemos una tendencia en el yoga, sobre todo en vinyasa, que es fortalecer la parte frontal del cuerpo y estirar la parte posterior. Piénsalo, saludo al sol. Inhalas, creces, exhalas, te flexionas, estirando la parte de atrás. Inhalas, te alargas, vas a chaturanga, fortaleces la parte de adelante. Perro boca arriba, te estiras un poquito en el abdomen, perro boca abajo, otra vez estás fortaleciendo toda la parte anterior. Entonces, en vinyasa hacemos mucho estiramiento de los isquiotibiales, de los erectores de la columna.
Pero lo que realmente necesitamos estirar en la mayoría de los casos son cuádriceps, flexores, pectorales, deltoides anterior, parte alta del trapecio. Esos son los músculos donde la gente más suele acumular tensión y tener dificultad. ¿Vale? Sí, aló. La primera es que de todos los ejercicios que he hecho, me parece el más exigente para la rodilla. Sí, Francisco, por ejemplo, Andrea, que no sé si la primera palabra fuera otra, que personas que tengan la rodilla muy bien realizada, sí. De pronto fui yo que te dijo eso. Y es cierto, o sea, personas con lesiones en la rodilla. Sí, claro. Cualquier postura donde hay una torsión entre los huesos o en esta postura no hay tanta tendencia a hacer una torsión, sino hay mucha apertura de la rodilla y mucha fuerza generada en el tendón de la patela. Entonces, no es para todos y por eso les digo que usen muchos props, sobre todo para gente que tiene poca flexibilidad. Recuerden que siempre pueden hacer como algo así. Inclusive otro cojín o un tercer cojín encima. Luego algo debajo de los glúteos. Y ahí tal vez pueden alcanzar la postura sin tanta dificultad. Pero sí, aquí se siente mucho más cómodo. Se puede sostener durante más tiempo. Entonces sí, es algo que hay que hacer con regularidad. Hay que tener cierto compromiso, sobre todo si tú sabes que eres una persona que tiene mucha tensión en esta parte del cuerpo. Pero yo, por ejemplo, yo ya les había dicho antes que a mí me cuesta solamente sentarme así. Ajá, en Vajrasana. También es un estiramiento para los cuádriceps, pero obviamente es menos, ¿cierto? Porque en esta posición, bueno, la rodilla está flexionada, pero estamos sentados encima de algo y no estamos acostándonos hacia atrás. Lo que no recomiendo es acostarse hacia atrás en esta posición, porque luego pues uno tiene que arquear mucho la espalda para poder llegar al suelo, a menos que tengas varios cojines detrás de ti, ¿vale? Pero sí, eso es una buena posición para personas que tal vez sienten mucha tensión y quieren algo más liviano. También tú estabas demostrando Anjaneyasana, ¿cierto? Con variaciones así. Sí, necesitan cinturón. Y es un enredo, la verdad, poner un cinturón y hacer todo eso. Pero Con la pared. con la pared también, sí. Yo me levanto y va. Conmigo, creo, ¿no? No, pero en una de estas sesiones en la noche creo que yo te puse contra la pared para demostrar esta postura y duele. Sí. Es bastante intenso, pero vale la pena, sí. Y hacer un arco hacia atrás con los codos así. Bien, ok. A ver, otra pregunta. Bueno, Aló. ha dicho también que se acumulan muchas las verticales. El único modo de tirarlo es que no sé. Bueno, en cuanto a ejercicios para los hombros y el cuello, ahorita vamos a conversarlo en la segunda parte de la clase, que arrancamos un poquito tarde, pero si no alcanzamos hoy, terminamos mañana. Ok, isquiotibiales, ¿cuántos son? No. ¿Ves? Ay, ¿qué está pasando aquí con esta vaina? Me vuelve loco este compu a veces. Pone cosas donde no deberían estar. Ay, bueno, son 3 músculos. Entonces tenemos el bíceps femoral, bíceps porque tiene 2 cabezas,
¿cierto? Una cabeza que se conecta con la tuberosidad isquial, ¿cómo es que se llama? El isquion, para no ser tan técnico. Y el otro en el fémur. Y todos los otros dos, el semimembranoso y semitendinoso, se conectan desde el isquion hacia la tibia. Por eso son isquiotibiales, ¿no? Ahí está en el nombre. Entonces ya hemos conversado bastante sobre este grupito de músculos, sobre los peligros de hacer mucha viñasa, de cómo irritar los tendones aquí y acá. Mucha gente suele inflamar sus tendones y hay que descansar un par de semanas y luego puedes retomar tu práctica poquito a poco. Para evitar este tipo de lesión como tendonitis, ¿qué podemos hacer? Flexionar la rodilla y eso nos va a permitir más movimiento en la pelvis. Y para mí eso es un entendimiento absolutamente clave en el yoga. Es que tus isquiotibiales van a determinar la posición de tu pelvis. Y si tú tienes los isquiotibiales muy cortos, siempre vas a tener la pelvis en retroversión. Y vas a tener mucha dificultad en sacar tu nalga y aplanar tu espalda en ciertas posturas. Como en el perro boca abajo, es muy común para los hombres tener casi como jorobos, ¿cierto? O sea, en la espalda, jorobas, perdón, en la espalda baja, porque no pueden lograr esta anteversión y así tienen como este bultito en la espalda. ¿Qué pueden hacer? Flexionar las rodillas, subir los talones del suelo y enfocarse en usar los flexores para generar más anteversión. ¿Preguntas? Yo no creo que tenemos que hablar demasiado sobre esos músculos. Repito lo que he dicho antes en muchas ocasiones, que para mí, hasta para Angustasana, es de las posturas más importantes para estirar 3 grupos de músculos: los isquiotibiales, los aductores y los abductores, ¿vale? A través de hacer estas 3 posturas diferentes. Uno, 2 y 3. Y mi recomendación es, otra vez, cada vez que practican, hacen estas 3 posturas, porque para mí son absolutamente vitales para ayudar con la mitad de las posturas que hacemos en el yoga. Tener flexibilidad en la cara interna y externa de la cadera y en la parte de atrás. Ya lo tienes prácticamente todo. Lo único que falta son los cuádriceps y los flexores, que ya hemos conversado. ¿Alguna pregunta sobre los isquiotibiales? ¿No? Ok. Brevemente, las pantorrillas. ¿Cuántas capas tenemos en la pantorrilla? Pues depende. Los 2 músculos más importantes se llaman gastrocnemio, que es un músculo súper extraño, ¿cierto? Tiene como 2 vientres, uno y el otro 2. Entonces se parece como, no sé, casi como un corazón o algo así, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, tú encuentras un mejor metáforo, yo no sé. Y eso se conecta a este tendón súper largo con el calcáneo, que es el talón, ¿cierto? Entonces, trabaja
junto con el otro músculo que se llama el sóleo, que se encuentra por debajo del gastrocnemio. Y su papel es, ¿cuál? Flexión plantar. Cuando se activan, empuja la planta del pie hacia adelante. Entonces, si estoy de pie, ¿cuál es el efecto? Subo los talones del suelo. Así. Y como lo estiro, haciendo el opuesto. Coge un bloque de espuma, está bien, y colócalo delante de ti en la colchoneta. Entonces, nivel 1, o sea, lo menos intenso, es colocar la bola del pie encima del bloque de esta forma. Entonces aquí uno no va a sentir tanto estiramiento. Si quieres intensificar, puedes alinear el otro pie con el talón. Ahí de pronto empiezas a sentir algo. Obviamente el talón tiene que quedarse en el suelo, ¿cierto? Eso. Si quieres intensificar más, pisas delante del pie y mantén la pierna la más recta que puedas. ¿Alguien siente algo ahí? Sí. Y te inclinas hacia adelante hasta sentir un buen estiramiento. Obviamente con la pelvis, no solamente con el torso. Con tu pelvis. O sea, no te flexiones en tu pelvis, mantén tu cuerpo recto y proyectas tu pelvis hacia adelante. No. No, estás flexionándote en la pelvis. Tienes que proyectar tu pelvis hacia adelante. Ahí. Eso. Ahora cambias de pierna. Y otra vez, o sea, es un músculo que no solemos estirar mucho, la verdad. Un grupo de músculos, perdón. En perro boca abajo sí, ¿cierto? Si presionas tus talones hacia la tierra, ahí sí vas a lograr algo de estiramiento. Pero yo, por ejemplo, a veces no le doy prioridad a eso porque quiero aplanar mi espalda y si empujo mis talones hacia abajo, se encorva, Sí, sí. se encorva mi espalda. Ya. Bien. ¿Cómo fortalecerlos? Pueden hacer ejercicios equilibrándose encima de las bolas del pie, de esta forma. Yo, por ejemplo, cuando estoy enseñando la parada sobre las manos, hago ejercicios donde la gente tiene que equilibrarse así y bajar y subir, manteniendo sus talones elevados. También uno puede hacer algo como la silla con talón elevado. ¿Ah? En Guerrero 1. ¿Así? No, también con Levantar ambos al mismo tiempo, así. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, me gusta. Perfecto. Muy bien. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar la exploración del hombro y les voy a dar una tarea para mañana y podemos terminar el hombro juntos mañana con un poco de práctica enseñando en grupito, ¿vale? Entonces el hombro es una articulación muy compleja, ¿se acuerdan? Tenemos esternón, clavícula, húmero, escápula y caja torácica.
y todo interactúa y hay músculos que lo cubren todo. Y como hemos explorado, el hombro es de las articulaciones más móviles del cuerpo. O sea, realmente podemos mover el hombro en tantas diferentes direcciones. ¿Qué podemos hacer? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa, elevación, depresión, protracción, retracción y también las escápulas se pueden mover como alas, así. Entonces, wow, uno requiere muchos diferentes músculos para producir tantos diferentes efectos. Y lo que pasa es que a veces el mismo músculo puede producir 4, 5, 6, 7, 8 diferentes funciones dependiendo si está como colaborando con otros músculos, si cierta parte del músculo está funcionando y otra parte no. Entonces, a mí me llevó bastante tiempo entender cómo funciona y la verdad es que sigo aprendiendo bastante. Empezamos con el trapecio, que es un muy buen músculo para ilustrar el concepto. Inicia en el hueso occipital del cráneo. En este disco en la parte de atrás de tu cráneo. Entonces, ya sabemos que puede mover la cabeza, ¿cierto? Si activamos esta parte aquí, dos cosas pueden pasar. Uno, puedo extender mi cuello. Dos, puedo hacer flexión lateral del cuello, estirando un lado, activando el otro lado. Tres, elevación de la escápula. Y mucha gente tiene un dolor crónico, una tensión crónica en esta parte porque nunca estiran esta parte. Y no solamente eso, tienen la parte de abajo que básicamente opone la parte de arriba muy débil. Entonces es casi imposible hacer un cambio porque no cuentan con la fuerza suficiente aquí abajo para corregir lo que está ocurriendo en la parte de arriba. Entonces, una de las cosas más importantes para mí con la práctica de vinyasa es la habilidad que me ha dado a corregir este imbalance. ¿Por qué? Porque cuando estoy rotando mis hombros hacia arriba, atrás y abajo y conectando mis escápulas con la caja torácica, estoy utilizando esta parte del músculo para inmovilizar mis escápulas, para que no se muevan cuando estoy bajando de plancha a chaturanga. Entonces, si quieren fortalecer esta zona, chaturanga es una excelente postura para hacer. Interesante. Muy bien. Entonces, perdón. Flexiones de pecho. Depende de la posición de los brazos, porque si tú tienes los brazos en esta posición así y estás haciendo flexiones como brazos abiertos, yo realmente no siento tanto trabajo en mi trapecio. Cuando empiezo a acercar mis manos y meter los codos hacia adentro y ahí hago flexiones, sí, encuentro mucho más efecto. Es más difícil. Entonces, sí. Bien. Entonces tenemos las tres zonas, la zona superior, la zona inferior, que es para depresión, y la zona intermedia, que puede hacer retracción de la escápula, o sea, jalar la escápula hacia la línea media. También, ya que tenemos a veces, o sea, otra vez, imbalance, mucha tensión en los pectorales, si podemos empezar a abrazar las escápulas hacia el centro y abrir el pecho, vamos a corregir mucho este imbalance. Entonces, mucha apertura de pecho es necesaria.
Preguntas. No solamente hace todo eso, sino también tiene una función de rotar la escápula. No es algo que vamos a examinar mucho porque eso es muy complejo y la verdad es que no tenemos tiempo ni yo el conocimiento para enseñarles, pero sí sé que juega un papel en la rotación de la escápula. ¿Qué más? Respiración. Entonces, si tomamos una respiración muy profunda, los hombros suben, ¿cierto? Porque la parte alta del trapecio se activa para elevar el hombro y darle un poquito más espacio al pecho. Seguimos entonces con el manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Hablamos tanto sobre el manguito rotador, pero muy poca gente sabe qué es. Selecciona todo el mundo. ¿Aunque? Selecciona todo el mundo. El tenista, el que trabaja con el bastón, muy delicado. Conecta con los tres. Son músculos delgados, sí. Son 4. Entonces, 2 se encuentran encima de la escápula, o sea, entre la escápula y la piel, ¿cierto? Y se conectan, o sea, conectan la escápula con el húmero. Los otros 2 se encuentran en sándwich entre la escápula y la caja torácica. O sea, están debajo de la escápula, básicamente. Y otra vez hacen lo mismo. Se conectan con el húmero. Entonces, su función es brindarle estabilidad al hombro al moverse, sobre todo al hacer flexión del hombro. Porque cuando la gente sufre una ruptura de uno de los tendones, pues a veces no se puede hacer cirugía, porque son tan delgados los tendones que básicamente dicen que ya. Y que hay que hacer, tomar medicamentos por el dolor. Entonces, eso es la triste realidad. Y no pueden levantar sus brazos más allá de esta posición. Y yo sí, cuando empiezo a hacer flexión muy fuerte de mi brazo, a veces yo sí también que tengo un medio desgarre, uno de los tendones ahí, puedo sentir algo. ¿Cómo me pasó? No tengo ni idea. Yo no sé. Lo que pasa en mi propio caso es que por lo general no me molesta, pero luego tengo momentos cuando se inflama otra vez y sí siento bastante dolor, como por acá. Y luego desaparece una vez. Entonces yo realmente tengo que ir a ver a un fisioterapeuta para que me aconseje. A veces dicen cosas como, ay, es que hay que, ¿cómo es stem cell therapy? Yo no sé cómo es eso en español, es cuando toman como células especiales y las inyectan ahí como para la recuperación, pero es algo muy costoso. Vale, no sé cuántos, 20, 30 millones de pesos para una sesión de eso, que yo no tengo en este momento. Entonces, bien. Entonces, el manguito rotador sí hay que tratarlo con un poco de respeto y estar muy consciente de inflamación. Y en mucha gente van a sentir una inflamación en esta parte del cuerpo. No por su práctica de yoga, sino por la vida diaria, normal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer las posturas como de viñasa con mucho cuidado, ¿cierto? Sobre todo en el perro boca abajo, yo he sentido, uy, ahí sí, a veces sí empujo mi pecho hacia la tierra, haciendo una muy fuerte flexión de brazo, sí puedo sentir algo. Tienen que tener cuidado en posturas como Pincha Mayurasana, el balance sobre los antebrazos. ¿Qué más? La plancha lateral. Lo que yo he sentido es una falta de estabilidad en este hombro. Entonces, me cuesta mucho más hacer cosas como chaturanga porque llego a cierta posición y siento que, ay,
Es que ya no cuento con la misma estabilidad de mi húmero como ya tenía antes. Entonces ahí hay que tener un poco de precaución. Ataduras. Cierto, ese tipo de cosas. Porque cuando atamos, lo que estamos haciendo es una rotación interna con elevación de la escápula y el manguito rotador se alarga, se alarga, se alarga, se alarga y se encuentra en una posición un poco débil. Entonces, si tú estás haciendo ataduras, a veces cuando inclusive pateas hacia arriba con una pierna, como en el ave de paraíso, ¿han visto esta postura? Sí. ¿Sí? Puede ser mucho para el manguito rotador. Entonces, fortalecer poquito a poco, obviamente haciendo posturas de apoyo sobre los brazos, uno fortalece. Pero en cuanto a como ejercicios muy técnicos, es más como un uso de una cuerda de elástico y hacer ese tipo de movimiento adentro y afuera. O sea, jalas la banda desde aquí hacia allá o jalas la banda desde aquí hacia allá. O sea, en ambas direcciones puedes ir. Y eso te va a ayudar a fortalecer estos músculos. ¿Vale? Preguntas sobre el manguito rotador. Quiero preguntar que las posiciones como el cuerpo, con la parada de cabeza, que son más de estar simplemente con la fuerza aguantando. Y simplemente Yo no he sentido ningún problema en el cuerpo con mi hombro. Siendo sincero, lo que más me genera dificultad con mi hombro es mi hijo. Mi hijo. Es cuando yo estoy como jugando con él, levantándolo, haciendo, como poniendo su peso a un lado. Ese tipo de cosas lo inflama mucho. Pero cuando estoy haciendo ejercicios regulares, yo casi, hasta en el gimnasio, levantando pesas, no me molesta. Yo no sé, pero el cuerpo no tanto. No. Hijos son peligrosos, él también me causó doble hernia. Sí, pues. Sí. No, pero en serio, ¿tú has visto un niño varón? O sea, son 15, 17 kilos que se tira encima de ti con una fuerza a veces y es, wow, es impresionante. Entonces, prepárense. Vale, entonces ahí es una imagen bastante útil para demostrar estos 4 músculos y cómo es que se conectan a la cabeza del húmero. Entonces, nada. Últimos 2 músculos para hoy y luego terminamos. Romboides. ¿Cuál es la forma de este músculo? Precisamente. A veces la gente es como un diamante. Sí. Entonces es un músculo muy sencillo que conecta la escápula con la columna y solamente hay una dirección que puede moverse, que es hacia la columna, hacia retracción de la escápula y se estira con protracción. Ya. Entonces, sí, puedes hacer ejercicios así o inclusive con las manos en la tierra, hacer push-ups escapulares. O sea, en esta posición, así, sin flexionar los codos o colgado también, pero eso realmente no estás trabajando los romboides porque tienes los hombros en flexión. En esta posición es diferente porque la escápula se mueve hacia adentro y hacia afuera. Aquí la escápula se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces eso es como otro grupo de músculos que estás activando. Lo vemos ejercicios también para Sí, con remo o con cuerdas elásticas también.
Y su agonista-antagonista, perdón, es lo que se llama el serrato anterior. No sé si han visto en las personas que van a sus concursos de bodybuilding, a veces parece que tienen como unas costillas súper definidas por aquí. ¿Lo han visto? Pero no son las costillas. Es el serrato anterior, que son unos músculos que tienen la misma forma como las costillas. Y a veces se llaman el músculo del boxeador. ¿Por qué? Porque cuando se contrae hace protracción de la escápula. Entonces, si tú estás dándole un puño a alguien, vas a utilizar en parte este músculo, ¿vale? Pero en yoga normalmente no estamos dando puños. Sin embargo, cuando estamos en la plancha, ahí sí vas a estar utilizando este músculo para apoyarte contra la fuerza de la gravedad. Muy bien. Ok, ¿qué van a hacer para mañana? Van a pensar y escribir en sus cuadernos cuáles son los ejercicios que conocen para calentar el hombro. ¿Vale? Si están en una clase de yoga, ¿qué pueden hacer para calentar el hombro? 2. ¿Están tomando apuntes para recordar? 2. ¿Qué asanas, qué posturas van a fortalecer los músculos del hombro? 3. ¿Cuáles son las posturas que van a estirar los músculos del hombro? Fortalecen y cuáles estiran. ¿Vale? Y vamos a compartir, no es exactamente, eso va a estirar, por ejemplo, los deltoides. Y vamos a compartir estas ideas en la próxima sesión. Mañana. Sí, mañana. Mañana, exacto. ¿Qué más les iba a decir? Ustedes van a enseñar esos ejercicios, entonces que vengan preparados. ¿Vale? Muy bien. Las personas en línea, una pregunta. Uno, ¿pudieron ver bien hoy? Muy bien. Súper Sí. bien. Sí, No había mucho retraso en la cámara ni como momentos cuando la cámara no funcionaba. No, pues yo vi súper bien. Bien. 2, ¿podían escuchar bien mi voz? sí, Todo súper claro. No se sintió lejana, todo siempre se escuchaba cerca. Excelente. Obviamente los compañeros no, porque se me olvidó el otro micrófono en alguna parte, pero bueno, estoy trabajando en ello. Entonces, por ahí la cámara funciona bien para personas en línea, pueden ver todo claramente. Sí, todo súper claro, Andrew. Ok, genial. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el día de mañana. gracias, Listo, Andrew. gracias, que estés bien. Chao. Buenas noches.